Bienvenidos a Última Palabra, feliz de contar con ustedes nuevamente. Hoy tenemos muchísimas cosas en el menú, desde la vista de Víctor Ramos, tenemos a Humberto Mercader y Giancarlo González que llegan a hablar del tema de los permisos en Más Allá del Problema, pero antes quería discutir sucesos que llevamos viendo durante semanas en las distintas redes sociales. Se siguen viralizando todos estos incidentes violentos, desde personas que se entran a puños en cada esquina, se entran a batazos, daños a la propiedad, personas que sacan armas de fuego a plena luz del día por incidentes de tráfico, y dentro de la incertidumbre que nos crea la ciudadanía, dentro de ese malestar de ver que estas situaciones de violencia son cada vez más comunes, también está la inquietud de ver cómo estos incidentes se siguen difundiendo en las redes sociales y cómo algunas personas incluso se pueden sentir orgullosos u orgullosas de lo que están haciendo o de que los vean cometiendo actividades delictivas. Quiero que veamos un preámbulo de las cosas que hemos estado viendo en las últimas 2 semanas. En las calles de Puerto Rico, algo está cambiando. Y no es para bien. ¡Bájate! ¡Tú no me roncaste! Mira, todavía la tipa le está metiendo unos mil. Peleas en plena luz del día. Discusiones que escalan en segundos. Él no se llega a una parque, es un abusador. Este oficial es un abusador. Y lo más preocupante, una sociedad que parece aplaudirlo o ignorarlo. ¡Dale, mami! ¡Dale, mami, dale! Porque cuando la violencia se vuelve rutina, ¡Ay, mismo! el silencio también se vuelve cómplice. ¿Quién toma acción? Estos son apenas los incidentes que hemos visto en las pasadas 2 semanas y la realidad es que hay muchos ángulos para tocar este tema. Creo que la mayoría de los enfoques que se le han brindado son enfoques policíacos, de los tribunales, que por qué estamos viendo estos fenómenos en el ámbito de la seguridad, pero me gustaría que quizás abordáramos la raíz del problema. Por eso tenemos con nosotros al psicólogo Johnny Rullán, que nos acompaña aquí en el día de hoy. Bienvenido. Muchas gracias, licenciada. Gracias por la invitación. Bueno, usted tiene que haber visto esto ya sea en sus redes sociales, si no lo vio ahí. Sí, ¿cómo ignorarlo? Antes de que comencemos con analizar por qué está ocurriendo esto, hay muchas personas que tienden a pensar que nos hemos convertido en una sociedad bien de mecha corta, como dicen por ahí, que reaccionamos con cualquier cosa, pero que esas reacciones cada vez son más violentas. Desde el ángulo de los estudios que usted ha hecho o cómo lo percibe, ¿cómo podría calificar este fenómeno que estamos viendo? Bueno, definitivamente es desastroso y lamentable y ¿verdad? Demuestra lo que mucha gente comenta, una deficiencia en la salud mental de la población como tal, ¿verdad? La psicología social, si se quiere decir. Pero limitarlo a eso sería irresponsable, sería miope, ¿verdad? Porque lo que está detrás de esa salud mental son problemas mucho más profundos, más estructurales, que creo que es importante redirigir el foco hacia eso, que limitarlo a decir que esto es un asunto de salud mental o esto es cuestión de ciertos sectores de la población que no se saben comportar en público, ¿verdad? Hay unos problemas más a fondo que mientras se sigan ignorando se va a seguir perpetuando este tipo de ciclo de violencia. La pregunta es, ¿realmente hay más problemas de estos, son ahora más comunes? ¿O es que ahora, como tenemos las redes sociales, como todo el mundo tiene un teléfono, ahora los visibilizamos más? Yo no estoy convencido de que hay un alza significativo en los casos de violencia en la calle en Puerto Rico. Yo creo que es algo que se está visibilizando mucho más y puede que haya un poco de alza. Yo busqué las cifras del negociado de policía antes de venir para acá y no se ve un alza significativo en los últimos años. Esto es un problema de décadas en Puerto Rico que es el resultado de un deterioro social. Y si nos limitamos a pensar que la raíz de la violencia es un asunto de salud mental, eso sería como culpar la fiebre por el termómetro que se usa para medirlo, porque la salud mental lo que nos sirve es como un indicador de que hay un problema más a fondo. ¿Y cuál es ese problema más a fondo? La desigualdad social, los determinantes sociales, la falta de acceso a servicios esenciales como salud, educación, la seguridad misma. Si la misma policía, que se supone que es esa fuerza de seguridad y de confianza en la población, está bajo sindicatura federal desde el 2013 por los casos de abuso policial. Así que, ¿verdad? Si eso no muestra que hay un problema más a fondo estructural, no sé qué más lo puede evidenciar. O sea que esta no es la enfermedad, esto es un síntoma. Esto es meramente un síntoma, y si tú no vas a la raíz de cuál fue la infección que causó la fiebre y te enfocas únicamente en lo que está midiendo la fiebre, pues nunca vamos a ir a la raíz.
Y hay muchísimas iniciativas y organizaciones que se están dedicando precisamente a erradicar esa desigualdad social de raíz. Por ejemplo, Iniciativa Comunitaria, la Fundación Comunitaria de Puerto Rico, el Instituto de Desarrollo de la Juventud, Casa Pueblo, Taller Salud, y la lista continúa. Y lo que yo pienso es que, para empezar, estos grupos se dieron a conocer y originaron desde la inacción del gobierno, ante la insatisfacción de que el gobierno esté cumpliendo su deber de asegurar que todas esas necesidades básicas humanas de la sociedad se cumplan. Vivienda accesible, ¿verdad? Me parece curioso que mencionaste el caso de la reforma de la policía. Sí. Y dices, mira, estamos hablando de la sociedad que tiene todos estos problemas de violencia, pero la misma policía de Puerto Rico está en un proceso de reforma por todos estos incidentes de abuso de parte, ¿verdad?, de parte de nuestros agentes de la uniformada. Pero más allá de eso, cuando lo dijiste, me trajo también el recuerdo del momento que estamos viviendo, donde incluso líderes políticos, no solamente en Puerto Rico, a nivel global, ahora hablan de una manera hacia la ciudadanía, se envalentona la ciudadanía con unos discursos violentos incluso. O sea, es que yo creo que también hay un modelaje de conducta que permea todos los espacios. Bueno, lo vemos en una cosa, bueno, y no sé si es muy arriesgado decirlo, pero sería muy arriesgado decir que estamos haciendo parte de nuestra cultura estos procesos de violencia. Sí, es parte de la cultura y desde décadas, no es nada nuevo, y ese es el problema, es un problema estructural de violencia en todos los niveles, ¿verdad? Es muy fácil desde la comodidad del privilegio decir que mira, estos son estos sectores que no se saben comportar o que son cafres, pero ¿dónde está la violentación de derechos que se da todos los días de cuello blanco con la corrupción, que precisamente perpetúa esa desigualdad social, esa maleza estructural de raíz que provoca muchos casos de violencia? Así que yo creo que, ¿verdad?, se tiene que cambiar la mirada y entender que si la misma policía, si el mismo gobierno no está ejemplando una forma pacífica, ¿verdad?, de conducirse, ¿qué más se puede esperar de la sociedad cuando ni siquiera tienen sus necesidades básicas satisfechas? Y, ¿verdad?, por eso creo que es importante ese punto de la policía, porque si los que se supone que me proveen seguridad no están modelando medios pacíficos, pues entonces, ¿qué se puede esperar de la confianza del pueblo? Pero, ¿verdad?, eso también sería señalar, ¿verdad?, algo muy específico cuando sirve para ejemplificar que ellos también son obreros. Pero de alguna forma hay que resolverlo. Y están insatisfechos con sus condiciones laborales en muchas ocasiones y sufren muchas de las desigualdades que se ven en la sociedad, que es un reflejo de que esto es algo mucho más allá. Pero si la violencia que estamos viendo en las calles es el síntoma de la enfermedad, y la enfermedad, como usted bien explica, son los determinantes sociales. Usted dice, mira, la desigualdad, la falta de acceso a educación, a empleos competitivos, a servicios de salud, a vivienda. Pero si es un problema de tantos factores, en lo que lo resolvemos, porque realmente solucionar el tema educativo nada más nos puede tomar 30 años. Y al paso que vamos con 3 secretarios por cada 4 años, nos puede tomar más. En lo que lo resolvemos, ¿cómo atajamos esto que seguimos viendo en las calles? Y más allá de eso, no hay consecuencias tampoco. No hay consecuencias, y lo otro es este despliegue de orgullo cuando ocurren estas cosas. Uno ve estos últimos incidentes que vimos esta semana, las personas que cometían la actividad delictiva lo publicaban en las redes sociales. Sí, no hay ni siquiera, déjame esconder que acabo de romper una guagua a batazo. Déjame ponerlo bien jaquetón, ¿sabes? Hay un orgullo. No, y las personas que, ¿verdad?, se ponen a grabar y usan su celular para promover el sensacionalismo y documentar y que su video se vaya viral tal vez, en vez de llamar a la policía, intervenir de alguna manera, ¿verdad? Y hay un sentido de responsabilidad social que ahí tal vez está faltando también. Pero volvemos a la raíz, ¿verdad? Hay unas intervenciones que se pueden hacer a corto plazo, que es la que están haciendo muchas de estas iniciativas comunitarias como las que mencioné, que atienden problemas estructurales, pero también con soluciones más inmediatas de acceso a servicios de salud, acceso a vivienda accesible, ¿verdad?, acceso a salud mental, a servicios de salud mental. Para eso también están todos los 330 y los IPA en Puerto Rico, que tienen por obligación, desde el 2018, la obligación de tener un proveedor de salud mental que te atienda inmediatamente cuando llegues a esos centros, que también hay que educar sobre ese tipo de servicio que está, ¿verdad?, al alcance de cualquier ciudadano y ciudadana. Y a la par, el gobierno, yo le insto a que estudie
e investigue qué están haciendo estas iniciativas comunitarias para atender estos problemas estructurales de raíz, tanto a corto plazo como a largo plazo, y emularlo. Emularlo y ahí está la ampliarlo, ruta, multiplicarlo, porque yo creo que no da abasto lo que se está haciendo, así que hay que buscar, identificar lo que se está haciendo bien y buscar ampliar esos esfuerzos. 100%, y volvemos, culparlo únicamente en la salud mental sería como enfocarse en la hierbajo que está por encima de la tierra, que cuando lo picas, ¿qué pasa? Vuelve y crece. A menos que tú vayas a la raíz de estos problemas más estructurales que están detrás de la violencia. Así que por eso es que, ¿verdad? Agradezco el espacio para un poco problematizar y complejizarlo y no verlo únicamente como un asunto de salud mental, sino que esto es un problema significativo, estructural, que lleva a Puerto Rico por décadas. Esto no es nada nuevo. Gracias. De verdad, yo creo que hay que seguir profundizando sobre el tema para tomar cada uno de estos factores y poderlos ampliar en la discusión, pero agradecida de tenerla aquí. De acuerdo, muchas gracias, licenciada. Y sin duda alguna son temas que tenemos que seguir conversando y trabajando, porque cada vez estamos en mayor retroceso en todos estos determinantes, particularmente el acceso a mejores oportunidades, a empleos competitivos, el acceso a vivienda, los problemas de desempeño académico. Al final del día vamos en retroceso y nos quejamos de los síntomas que vemos productos de ese retroceso. Volvemos luego con Humberto Mercader, Giancarlo González, que hablamos finalmente del tema de los permisos, el eterno problema que no se acaba de resolver. ¿Cuál es y cómo lo resolvemos? En Majada del Problema, no se vaya nadie, regresamos en Última Palabra. Regresamos a Última Palabra, ya están con nosotros nuestros colaboradores de todos los jueves, Humberto Mercader y Giancarlo González en Majada del Problema. Qué bueno tenerles aquí nuevamente. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Hoy examinamos un tema que es el eterno problema. Lo hemos visto a través de las décadas, siempre es un issue principal en las campañas políticas. Antes de entrar con ustedes, yo quiero que la gente vea lo que nos llevan prometiendo con respecto al tema de los permisos, que parece que encontrar la solución, hay que encontrarla al final del arco iris, en la cosa esta de oro, porque no hay quien haya podido dar con la solución al tema de los permisos. Veamos lo que dijo Fortuño en su momento sobre el tema. Ahí tiene, miren, ahí lo tiene. La administración de Luis Fortuño presentó el proyecto de ley que crea la Oficina de Gerencia de Permisos. Ya, perdónenme, pero esto me acaba de dejar saber que yo necesito espejuelos urgentes. Y que, ay, miren, olvídense de esto. Usted lo está viendo en pantalla, eso es lo que importa. Eso es lo que dijo Fortuño. Vamos al próximo para avanzar. Vamos a ver qué dijo Alejandro García Padilla. Ahí tienen, el gobernador Alejandro García Padilla anunció hoy que firmó 2 órdenes ejecutivas que buscan agilizar el proceso de permisos en la isla y que benefician. Olvídese, te prometió lo mismo. Vamos para el próximo. El otro, aquí lo tiene. Mira, ¿quién fue este? Ricky Rosselló. El gobernador presenta reforma de permisos. Mejor el título, facilito. Ese es Ricardo, que sabía. Próximo. Pedro Pierluisi, por supuesto. ¿Quién más? ¿Dónde está Pedro? Y Pedro, Alerta Silver. Alerta Silver. Míralo ahí. Pierluisi presenta nueva plataforma para facilitar la solicitud de permiso. Así es que al final del día eso es lo que yo quería que usted viera. Y les traje desde Fortuño, porque si no estamos aquí, desde Luis Muñoz Marín, hablando de los permisos. ¿Qué pasa con el sistema de permisos? ¿Por qué nadie ha podido dar con la solución? Mira, se han hecho muchos intentos, desde Fortuño a la reforma del 2009, Ricky, todas las reformas han estado enmarcadas en tratar de agilizar procesos o cambiar estructuras de gobierno moviendo oficinas, pero no van a la raíz del problema. La raíz del problema tiene que ver con el marco regulatorio, el rol del gobierno y la filosofía del gobierno. ¿Por qué pedimos permiso? Esa es la pregunta que tenemos que contestar. ¿Por qué le pedimos permiso? ¿Perdón? ¿Por qué le pedimos permiso a alguien que quiere tener una oficina en su casa? El permiso domiciliario que le llaman. ¿Por qué el gobierno le importa meterse en la casa de alguien cuando alguien va a operar allí? Quieren controlarlo todo. Quieren controlarlo todo y la planificación central, ¿verdad? Que viene de los tiempos de los 50, vaya, cuando se estaba planificando a Puerto Rico, y eso ha perdurado, donde hoy el gobierno te dice, en esta zona puedes hacer esto, pero no puedes hacer esto. O esto otro, tal vez lo puedes hacer, pero déjame yo evaluarlo. Cuando muchas veces eso otro es de igual o menor riesgo de lo que ya existe hoy. Dejemos que sea la gente, que sea el mercado, que decida qué usos pueden estar dónde. Pero las reformas que se han hecho nunca han atendido eso, porque eso requiere que el gobierno eche para atrás. Y eso siempre es complicado, y te lo digo yo que estuve ahí. Hay un punto importante también para tener en mente. Hay 2 tipos de permisos, fáciles y difíciles.
en términos de allá, ministerial y discrecional. El ministerial es que cumple con los parámetros de zonificación. El discrecional requiere pues más análisis. Actualmente el 70% de los permisos se van por la vía discrecional, que requiere más análisis, más burocracia, más tiempo. Eso significa que una persona allá en una computadora, ya sea en un municipio autónomo, en OSPE, tiene que evaluar el caso. Cuando muchas veces son casos sencillos en zonas, en áreas donde ya hay ese tipo de operaciones. Y si alguien quiere hacer una barbería donde había una panadería. Exacto. Correcto. Yo te voy a dar un ejemplo de un restaurante mexicano que yo sé que a ti te gusta. Ajá. Ese restaurante mexicano está en una zona residencial, ¿verdad? En una zona residencial según lo establece el reglamento conjunto, que es la Biblia. No, por eso el refrito es buenísimo, las margaritas por eso no lo voy a decir. Si ese restaurante cerrara y vienen a tratar de poner una oficina ahí o vienen a tratar de poner una barbería, tienen que pasar por un proceso discrecional. Tienen que pasar por encima de mí si quieren sustituir ese restaurante. y ese proceso discrecional es lo que toma tanto tiempo. Bajo la administración de Pierluisi, donde yo participé, sí tuvimos mucho avance en los procesos ministeriales, que eran los permisos que ya el reglamento te decía, mira, esos usos se permiten en esa zona, porque utilizamos tecnología y decimos, mira, si ya se permite, el reglamento te lo dice, está en la zona, dale para adelante. El problema es lo que dice Giancarlo, eso es menos del 30%. Ahora, así que todavía tienen un 70%. ¿Cómo tú llevas ese 70% a reducirlo a 20 o 30 y meter eso en el área ministerial? Convertirlo en fácil. ¿Cómo llevamos los permisos difíciles y convertirlo la mayoría en fáciles? Mira, lo más importante aquí son los datos y la tecnología. Estamos hablando de inteligencia artificial. Bueno, nosotros podemos mirar el historial de los tipos de permisos que han ocurrido, que se han otorgado en una cuadra particular, en una zona específica, y decir, desde los 90... Aquí han operado panaderías, barberías en un horario de 8 a 5. Bayamón, la pues Winston Churchill. Si lo que se pretende hacer ahí está históricamente atado a esos parámetros, dale por la vía rápida. Pero además de eso, yo estoy de acuerdo con eso. Arriba hay que reducir la cantidad de permisos que se requieren. Es como te dije, te di el ejemplo del domiciliario. Te voy a dar el ejemplo cuando tú vas a remodelar tu casa, por la cual ya tú pagas CRIM, te obligan a sacar un permiso, eso te obliga a hacer un plano, te obliga vamos al grano. Aquí hay un proceso de permisos también porque se usa para recaudar unos dineros. Seguro que sí. Los arbitrios. Claro, y ellos quieren tener cada vez más permisos para moverte de aquí a la esquina porque le están sacando dinero. Vamos a eliminar esos arbitrios. Pero un tema filosófico, Alexandra, porque ya, históricamente el gobierno se ha visto como el que tiene que controlar esto. Y por eso lo piden para todo. Lo quieren controlar y quieren el dinero para sostener unos municipios que no son sostenibles. Punto importante, Queremos seguir poniendo parchos en un sistema que no funciona. No sacan el permiso porque les dicen, es una pared de gypsum board, no tienes que hacerlo. No quieren tampoco pagar el arbitrio y lo hacen para empezar a operar el negocio, y como no sacaron el permiso de construcción, no cobraron el arbitrio, no le dan el permiso hasta que, ¿cómo se dice? Legalicen la obra. Ok, o sea que nos vamos ahora. Política pública, una visión nueva del gobierno, que el gobierno no sea tan paternalista y tan controlador y tan ganso, y también tenemos que mover eso a la cuestión de cómo lo ejecutamos, con tecnología. Por eso la solución es de dos formas. La filosofía tiene que estar plasmada en una nueva política pública que cambie el marco reglamentario, que exija mucho menos permisos, pero al mismo tiempo tiene que estar operacionalizada en una tecnología moderna, que, como habla Giancarlo, que utilice lo que ya la misma tecnología tiene, los datos de todos los permisos, para tomar mejores decisiones, que muchas veces puede tomar mejores decisiones que un mismo analista de permisos. Gracias a ambos. Tenemos que seguir discutiendo este tema, y yo creo que también hay que retar el sistema, porque muchas de las cosas que no funcionan es porque hay gente que se beneficia de que no estén funcionando adecuadamente. Para eso estamos aquí en Más Allá del Problema. Luego de la pausa hablamos de todo lo que ha ocurrido en las vistas de confirmación del doctor Víctor Ramos, cómo la gente está viendo esto, por qué seguimos insistiendo sobre este nombramiento y por qué nos acercamos a él de esta manera. Y al regreso, continúan las vistas de confirmación para el doctor Víctor Ramos. El Colegio de Médicos arremete en su contra, acusándolo de actos plagados de corrupción. Lo analizamos después de la pausa. ¿Verdad que tienes como esa actitud? Podrías estar en la lucha libre este sábado en la cancha bajo techo de Cagua y vamos a ver si él la arremetió. Te quedó buenísimo, de verdad. Mira, la realidad es que hablan tanto de la actuación del doctor Carlos Díaz, tantas personas que me han dicho, no, pero es que no sentimos que el doctor logró presentar realmente la evidencia.
Esto no era una vista para confirmar al doctor Carlos Díaz. Nos hemos perdido del enfoque de lo que debe ser la confirmación de uno de los secretarios más importantes de Puerto Rico. Al final del día, todo era ver si en efecto había una evidencia, una documentación sobre unas alegaciones. Lo que tenía que buscar esa comisión total era saber si esta persona tiene las cualidades morales, éticas, profesionales y las capacidades para dirigir un departamento tan complejo como lo es el Departamento de Salud. Para mí, esa comisión total, esas preguntas que se le han hecho, con ciertas excepciones de ciertos senadores que fueron a hacer realmente el trabajo, más allá de eso, lo que hemos visto es un desfile de politiquería en esa comisión total. Mientras yo escuchaba las preguntas, lo que sentí era una pena y una vergüenza con el proceso, ver a la licenciada Roxana Soto Aguilú llegar allí como si fuera una abogada que va a rehabilitar un testigo, con todo un tracto de preguntas montadas, dirigidas a hablar o a interpelar lo que ha sido el testimonio del doctor Carlos Díaz. El doctor Carlos Díaz no está nominado a secretario de Salud. ¿De cuándo acá esto se convirtió en una pelea entre si Carlos Díaz tiene las competencias, si tiene las cualidades, si está diciendo la verdad? Al final del día, esto era saber, ¿realmente Víctor Ramos se robó el dinero del plan médico? ¿Realmente Víctor Ramos administró incorrectamente los fondos del COVID? ¿Realmente Víctor Ramos pidió un préstamo a un usurero? ¿Realmente Verónica Ferraioli era la abogada que asesoró durante ese proceso mientras trabajaba en el Congreso, mientras trabajaba en servicios legislativos, mientras trabajaba para CMS Care, mientras trabajaba para el Colegio de Médicos Cirujanos? ¿Cuántos sombreros tiene Verónica Ferraioli? ¿En cuántos trabajos estaba a tiempo completo? ¿En cuántos estaba devengando un sueldo? ¿Por qué se sigue defendiendo a esta persona? Porque tiene relaciones con la Secretaría de Estado que al día de hoy no ha sometido los documentos para poder pasar una vista de confirmación. Porque tiene relaciones con el secretario de la Gobernación, que era un cabildero de los bonistas y también como parte de Politán estaba contratado por el Colegio de Médicos Cirujanos. ¿Cuántos sombreros tienen estas personas que se los siguen intercambiando? Estos conflictos de intereses es lo que queremos ver en nuestro gobierno. ¿Acaso el pueblo no está cansado de la incertidumbre que causa tener secretarios de agencia con tantas manchas en el récord? ¿Acaso en Puerto Rico no hay un médico con las competencias para la administración de fondos federales, con la visión para el Departamento de Salud, que pueda decir cómo va a atajar la crisis de la fuga masiva de médicos, que pueda hablar realmente de cómo se va a enfrentar a los recortes federales? Porque aquí no escuchamos nada de eso en esta vista. Aquí se sentó ahí atrás, donde usted ve ese asiento, el presidente del Senado. ¿Y qué nos dijo? Más allá de las alegaciones, este señor me tiene que demostrar que tiene el liderato, que tiene la energía y que tiene la visión para encaminar el Departamento de Salud. Eso yo no lo vi hoy. Ni liderato, mucho menos energía. Si usted vio energía, dígame dónde la vio, porque no hay ni hay menos energía ahí que en Aguirre ahora mismo. Y dentro del plan, ¿qué plan presentó Víctor Ramos para el Departamento de Salud? Cuando se habló allí de los recortes a los fondos federales y cuál va a ser ese plan de trabajo para lidiar con eso. Cuando se habló de la fuga masiva. Ver a Juan Oscar Morales, decirle luego del turno de Luis Javier, el de Villalba, decirle, yo lo menos que haría es coger consejo de alguien que quebró su municipio o la asociación de alcaldes. ¿Era el otro senador el que estaba en la vista? Tampoco. Al final fue un desfile de politiquería que le hizo un flaco servicio al pueblo de Puerto Rico. Un día donde lo que teníamos que escuchar era, señor, ¿cómo usted va a administrar esta cantidad de fondos federales si lo que tocó fue administrar un club de galletitas y fracasó? ¿Cómo usted va a administrar fondos públicos, recursos humanos, si usted, administrando apenas este esfuerzo, ha tenido tantas sombras en su récord? ¿Cómo usted quiere tener la cosa más importante de este pueblo, que es su salud, en sus manos, si usted ni siquiera puede atender lo que le demandaba esta institución? Al final del día yo creo que hay más preguntas que respuestas luego de esta vista, y me parecería más que vergonzoso, triste que esta persona sea confirmada luego de este proceso. Mañana regresamos nuevamente con Última Palabra. Nos vamos a los estudios de Pelota Dura con Ferdinand. Adelante.